Amén. Buenas tardes a todos aquellos que miran a través de la página de Facebook. Nuevamente estamos aquí este domingo en la iglesia de la Trinidad del Nazareno, Yakima, Washington. Y vamos a empezar haciendo una oración, amén, para poder darle paso a lo que es la enseñanza del día de ahora. Amén. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos en este lugar congregados y los que están, Señor, tal vez sintonizando o van a tomar un tiempo para poder ver la prédica de esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Y no nada más por lo que tú has hecho, pero lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, a través de tu iglesia, Padre. Una iglesia, Señor, que tú has llamado, Señor, a la obediencia, Señor. Una iglesia que tú has llamado a someterse, Señor. Y una iglesia a la que tú has llamado a purificarse y a santificarse, Señor, delante de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, a través de tu evangelio. Gracias, Señor, en este momento que tú nos das. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. En esta hora, Señor, oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente es lo que yo he estado mirando y he estado escuchando a través de este tiempo que Dios me ha dado de andar caminando en el cristianismo, en la iglesia cristiana y cerca de Él. Me ha enseñado muchas cosas, amén. He aprendido mucho, amén, acerca de lo que es vivir en una vida dedicada a Dios, amén. Una vida en obediencia a Dios. Y he aprendido y Dios me ha enseñado, amén. Dios me ha puesto en momentos de mi vida donde me he tenido que someter, amén, a Él. Y pues una de las cosas que quiero decir es que a veces es difícil someterse a Dios, es difícil, pero voy a decir una cosa, es difícil porque el ser humano no quiere someterse. Al contrario, a no querer someterse va a ser difícil, pero aquel que quiere someterse va a ser fácil. Vemos esos dos puntos quiero clarificar estos dos puntos. Es difícil para aquel que no quiere someterse a Dios, es difícil, pero es fácil para aquel que quiere someterse. Dos puntos diferentes. Amén. Teniendo eso en cuenta, el día de hoy, en la mañana, Pastor Angus estaba predicando acerca de que no es suficiente conocer o leer la palabra de Dios, amén. No es suficiente aprenderse un versículo de la Biblia, no es suficiente eso. Y él agarró como ejemplo a Moisés, amén. Moisés, cuando fue llamado en el desierto, que se prendió el arbusto, dice, el arbusto fue prendido por Dios y Dios le habló por medio de ese momento. En ese momento Dios dice que encendió ese arbusto y estuvo prendido y Moisés llegó y Dios le habló. Dice, no fue suficiente eso. Y dices, ¿cómo? Se pregunta uno, ¿cómo que no fue suficiente? ¿No? Dios le está hablando, ¿no? Y pues esa fue mi primera reacción, ¿no? Cuando yo estaba sentado y escuché lo que el pastor Angus estaba diciendo. No fue suficiente el que ese arbusto se quemara y no se consumiera y escuchara la voz de Dios. No fue suficiente eso, ¿no?
y ya después en el transcurso de su predicación, pues fue enseñando, fue poniendo los puntos, amén, y es verdad. No es suficiente, amén. No es suficiente que nosotros vengamos a la iglesia y sentarnos y escuchar la palabra de Dios, amén. No es suficiente que veamos tal vez un milagro, amén. No es suficiente. No es suficiente que nosotros hagamos nada más una simple oración y digamos que ya todo va a estar bien. No es suficiente, amén. No es suficiente eso. No es suficiente que nosotros nada más clamemos la sangre de Cristo, amén, para poder vivir una vida por el perdón de nuestros pecados. No es suficiente nada más eso, amén. No es suficiente que nosotros tengamos una idea, amén, en nuestra cabeza y ya por arte de magia se va a llevar a cabo. No es suficiente eso. ¿No? Se necesita algo. Se necesita algo. En todas estas cosas. No es suficiente nada más que, yo me acuerdo ahorita, no es suficiente que nada más vaya a la escuela y estar sentado ahí. O nada más pasar por la escuela. ¿Fuiste a la escuela? Sí, fui a la escuela. Le preguntaba a mi mamá. ¿Fuiste a la escuela? Sí, sí fui a la escuela. Pasé por la escuela, que fue muy diferente. Fui a la escuela, pero no entré a la escuela. Amén. Muchos de nosotros en México tal vez nos acordamos de las famosas saladas. Vamos a salarnos, amén. Vamos a salarnos de la escuela. Y nos preguntaban, ¿fuiste a la escuela? Sí fui a la escuela, mamá. Ahí estuve. Pero no entré, muy diferente. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No es suficiente con que nosotros decidamos hacer algo, amén, y que se quede allí. Nada más un pensamiento, amén, sin poder llevarlo a cabo, amén. Y sí, Dios, ahorita me pongo a pensar en cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. Cuando yo estaba mirando la prédica de mi pastor, Pastor Andrew Tate, en la mañana, es en inglés, y dice, ¿cómo se habla inglés? Y yo, pues, inglés mucho, pero lo entendemos, amén. Entendemos lo que, las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros, amén. Dios habla, y cuando Él habla, Él te da la sabiduría para entender, amén. Te da la sabiduría para entender, y gloria a Dios por eso, porque son palabras que uno necesita escuchar, pero con un propósito también, no nada más escuchar, dice, porque pues ¿de qué me sirve escuchar si yo no voy a actuar sobre lo que Dios habla? Amén. Sobre lo que Dios pone o habla a mi corazón o a mi vida. ¿De qué le sirve al necio nada más escuchar, pero si no actúa, amén, en lo que tiene que hacer? Y yo sé que hay escrituras que hablan acerca de eso, pero no voy a entrar en eso, porque eso no es el tema que yo quiero hablar el día de ahora. El tema de que yo quiero hablar ahora es de que no es suficiente el saber nada más una cosa, el proclamar nada más la sangre de Cristo, amén, la sangre de Cristo. Y sabemos que la sangre de Cristo es el punto de entrada, amén. La sangre de Cristo es el punto de entrada para todo aquel, o para nosotros que estamos en la iglesia. La sangre de Cristo, escúchame. La sangre de Cristo es el punto de entrada para todo aquel que está sentado en esta iglesia, pero la sangre de Cristo también es el punto de entrada para todo aquel que quiere acercarse a Dios. ¿Amén? Es el punto de entrada. No es total, pero es el punto de entrada. Te lo digo por qué. Me dices, pues la palabra de Dios dice que hay que arrepentirse. Sí, hay que arrepentirse, pero la palabra arrepentirse nos lleva a una acción. Como lo hemos dicho antes, la palabra arrepentido o la palabra arrepentirse no es una palabra o no es una orden pasiva o no es una palabra pasiva. Arrepentirse es una palabra de acción. Es una palabra que nos lleva a actuar. Yo me arrepiento de esto, entonces cuando yo me arrepiento de eso, eso quiere decir o está implicando automáticamente que yo voy a dejar de hacer eso.
No voy a seguir en el mismo lugar. La palabra arrepentirse me lleva a actuar. Eso es a lo que yo quiero ir en este momento. Y esto me lleva a la escritura en Mateo 7, y nos habla, Mateo 7 en versículo 24, y nos habla acerca de este hombre. Amén, dice Mateo 7, versículo 24, y dice, y el tema que la palabra de Dios tiene aquí, dice los dos cimientos. Dice, versículo 24, Mateo 7. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, escuchen bien, dice, cualquiera pues que me oye decir estas palabras, me oye decir estas palabras y las hace o las lleva a cabo o actúa sobre de ellas, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y podemos ir sobre ese tema también, pero la roca está ahorita ilustrando algo sólido, algo firme, algo inmovible. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no actúa sobre ellas o no las lleva a cabo, dice, lo compararé a un hombre insensato, insensatez, inmadurez. Lo compararé a un hombre insensato, inmaduro, se puede decir, un hombre desobediente, dice, que edificó su casa sobre la arena. Vemos dos comparaciones aquí, arena y roca. La arena, sabemos cómo es la arena. La arena, cuando vamos a la playa y vemos ahí la arena, vemos cómo la arena sube y baja, ¿verdad? Cuando viene la ola. Vemos cómo nosotros pisamos en la arena y nuestro pie se deja la huella y miramos cómo esas tipologías también en la arena ahorita. Dice, la arena es movida por el agua. La arena es insegura o es inestable. La palabra que estoy buscando es inestable. Es inestable. A comparación de la roca, miramos la roca firme, la roca inmovible, a comparación de la arena inestable y movible. Esas dos son dos tipologías que vamos a estar mirando. Dice, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina, su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. No es suficiente saber nada más que algo está mal en nuestra vida y no actuar. No es suficiente el saber que Dios te ama y que provee a su Hijo Jesucristo para darte una nueva vida. No es suficiente nada más saber eso, que Jesucristo vino a este mundo para salvarte a ti y a mí de una vida, dice la palabra, de una vida, ¿qué? En contaminación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Dice, la palabra creer nos lleva, como ya les he dicho, la palabra creer es una palabra ¿de qué? De acción. Es una palabra de acción. Si yo creo algo, actúo en lo que yo creo. Actúo sobre lo que yo creo. Y si seguimos leyendo en ese capítulo, esos versículos de Juan 3:16, mucha gente se para ahí. Y no sigue leyendo. Juan 3:16. Y voy a seguir leyendo. Y voy a empezar desde el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Vamos a ir. ¿Salvo de qué? Vamos a estar tocando ese punto. Dice, salvo por Él. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado. ¿Condenado de qué? Siempre hay que hacernos esas preguntas. ¿Salvo de qué? ¿Condenado de qué? ¿O por qué? ¿A dónde? ¿Cuándo? Son 5 preguntas, creo, las que se hacen. Son 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? 5 preguntas básicas, esenciales, que nosotros nos tenemos que preguntar cada vez que escudriñamos, cada vez que leemos la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. No quiero desviarme. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, escuchen bien, más el que practica o obedece la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estamos mirando ahí estas palabras que son claves, amén. Son claves para nosotros como cristianos, amén. Y otra vez, dice, no es suficiente, como dice, no es suficiente nada más saber, no es suficiente nada más leer tu Biblia, no es suficiente nada más pronunciar una oración y yo ya soy salvo y gloria a Dios y aleluya y salvo y vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a andar en las mismas andadas. No es suficiente nada más es eso, no es por ahí. No es suficiente, dice Pastor Angus, no es suficiente nada más la sangre de Cristo para nuestra vida como personas que estamos viviendo una vida nueva. Amén. No es suficiente nada más eso. Dios nos provee a su Hijo Jesucristo. Amén. Y a través de su Hijo Jesucristo, dice, nosotros somos salvos. Amén. ¿Somos salvos de qué? Amén. Y nosotros somos perdonados también, nos dice la palabra. Y somos perdonados, ¿de qué somos perdonados? Amén. Y nos lleva a otro lugar. Y nos lleva a un lugar. Se refiere a estar en un lugar y trasladado a otro. Dice, y te lleva y te pone en un puesto. Amén. Me ponen en un puesto de qué? De autoridad, dice la palabra. Entonces, si me ponen en un puesto de autoridad, yo estaba entonces en un puesto de qué? De servidumbre, en un puesto de qué? De esclavitud. Todas son esas cosas, ¿saben? Que nosotros a veces dejamos pasar, inclusive los que estamos aquí en la iglesia. ¿Amén? Y nos encontramos por haber dejado pasar esos puntos importantes, nos encontramos a veces en problemas, en dificultades, en nuestro caminar con Dios.
Nos encontramos en dificultades y es fácil por no saber el Evangelio, el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no nada más es la sangre, no nada más es eso, pero estamos impuestos a eso, porque se nos ha enseñado que solo por la sangre, amén. La sangre tiene poder, y yo estoy diciendo que no. Sí, la sangre de Cristo tiene poder, y vamos a ver eso, que no nada más es la sangre, pero es la muerte de nuestro Señor Jesucristo también. Tenemos que saber cuál es el propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para mi vida, para la persona que se quiere acercar a Dios, para la persona que está caminando con Dios, para la persona que está aquí sentada en la iglesia. Amén. Tiene que saber cuál es el propósito de esa sangre, qué es lo que hace en mi vida como cristiano, qué es lo que hace en mi vida como una persona nueva en el Evangelio, como una persona nueva en la iglesia. Amén. Porque van a venir tiempos que van a ser difíciles en tu caminar. Van a venir tiempos que van a ser, te van a poner a prueba. Amén. Satanás no se va a quedar contento en que tú nada más, ya has ido a la iglesia y contento a la iglesia y ya, gloria a Dios, aleluya, sí, y sale la alabanza y toca la alabanza y estás aquí cantando y bailando y todo, y dando vueltas y se remolineando y todo, y ya todo bien chévere. Y saliendo de aquí te llega el chamuco y te pone una prueba, tal vez con tu hijo, con tu hija, con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, también con el vecino, con tus perros, con tus gatos, no sé. Satanás no se va a quedar ahí. ¿Y dónde quedó esa emoción que tú tenías, amén, en la alabanza? ¿Dónde queda eso? Amén. No, la sangre, es que la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, amén. Sí, el poder de la sangre de Cristo, pero no te olvides que Dios también te da autoridad, autoridad para enfrentar al enemigo, y lo vamos a estar viendo. No es suficiente saber nada más una cosa, no es suficiente nada más que tú vengas a la iglesia y que escuches la predicación, y no es suficiente nada más, no es suficiente que pasaste aquí al altar y estuviste llorando y Dios quebrantó tu corazón, y no es suficiente nada más eso, y que cuando salgas y otra vez vuelves al mundo, dice, cuando estamos en el mundo pero no somos del mundo, y que salgas al mundo y que otra vez empieces a batallar. Que tengas una vida, dice Leonard Remington, una vida cristiana a medias, porque una vida cristiana a medias no tiene poder, no es vida cristiana. O estamos viviendo una vida completamente en Dios, o estamos viviendo una vida completamente en esclavitud otra vez en Satanás. Amén. Eso no es suficiente nada más eso que venga, así que en la alabanza que, como estaba diciendo, no es suficiente nada más eso. Es indispensable que nosotros como cristianos o la persona que se acerca a la iglesia, darle o que aprenda, amén, que la obra que Jesucristo hizo, amén, en aquella cruz, lleva 4 partes. Y vamos a hacer una pequeña, ¿qué se puede decir? Una pequeña enseñanza, una pequeña porción, amén, de lo que Dios provee. Dice, somos salvos por gracia, sí, porque todos merecemos la muerte, porque dice la palabra que todos somos pecadores, amén, no por lo que hacemos. Una cosa es por lo que hacemos, pero otra cosa que nos dice que somos pecadores por lo que nosotros heredamos de Adán y de Eva. Dice que todo el mundo es pecaminoso. Y después nos habla acerca de cuáles son los frutos de estar viviendo en esa vida de pecaminosidad. ¿Cuáles son los frutos, amén, de vivir en una naturaleza pecaminosa? ¿Y cuáles son los frutos de vivir en una naturaleza espiritual o santa? Dice la palabra de Dios. Amén. Son muy diferentes.
Son muchas veces la gente o el pastor dice, oh no, siempre vamos a ser unos seres pecaminosos, amén, porque somos por esta carne. No, el cuerpo físico no es el problema. Debemos dejar bien eso claro, porque la gente anda diciendo, o escuchamos muchas iglesias que es el ser humano, oh, por mi culpa. Entonces, no, eso no es el problema, por mi carne, mi carne es débil. No, ese no es el problema. El problema, ¿qué es lo que hace débil a tu carne? ¿Qué es lo que hace débil a tu cuerpo físico? Ese es el problema. Inner peace. Ese es el problema. Dios hizo al hombre perfecto, dice la palabra, lo hizo santo, lo hizo perfecto, que somos, la misma palabra nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces dime, a tú que dices que este es cuerpo pecaminoso, que mi cuerpo es débil y este es mi problema, no, dime entonces por qué la palabra de Dios me está diciendo que yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Oh, mi esposa me dice, habla despacio, pero imagínense, un hermano me dice, imagínate, tú vienes pensando que lo que a ti se te ha dicho, que lo que a ti se te ha enseñado, que eres tú el problema. Imagínate que tú siempre vas a ser el problema. Y si tú siempre vas a ser el problema, entonces ¿de qué caso sirve que yo venga a la iglesia? Si yo siempre voy a ser el problema. Si este cuerpo físicamente siempre va a ser el problema. Una cosa decimos, es que yo nunca voy a ser perfecto. No está hablando de una vida perfecta o de un cuerpo, de un cuerpo físico puro. No quiero decir eso. No es un cuerpo físico santo. No estoy hablando de eso. Es lo que hace al cuerpo pecaminoso, es lo que hay dentro del cuerpo, amén, pecaminoso. Lo que hay dentro, dice la palabra de Dios que lo que es carne es, y lo que es espíritu es. Y cuando cuando la palabra de Dios habla acerca de nuestra vida, que debemos morir, dice morir espiritualmente, porque es lo que contamina al ser humano físico. Lo espiritual toma parte en lo físico, toma control de lo físico y expresamos lo que hay. Lo físico se expresa a través de lo físico. Lo espiritual lo espiritual toma control de lo físico y de lo físico se expresa lo que hay en lo espiritual. No sé si me entendieron. Lo físico o lo espiritual toma control de lo físico y lo físico enseña o da a luz lo que hay dentro, que es lo espiritual, ya sea lo bueno o sea lo malo, nos dice la palabra de Dios. Si estamos con Cristo o si en nuestra vida está el Espíritu Santo, nosotros vamos a dar frutos espirituales buenos. Pero si el espíritu que está controlando al ser humano es el espíritu de Satanás, el espíritu del pecado, eso es lo que vamos a dar, frutos pecaminosos. Eso es lo que va a mostrar. Nos habla de la parábola de los dos frutos, o la enseñanza del árbol bueno y un árbol malo. Un árbol podrido va a dar un fruto podrido, y en un árbol frondoso o bueno o sano va a dar un fruto hermoso y sano. Pero no es suficiente. Yo estaba yendo por otro lado, no quiero terminar lo que empecé. Dice, no es suficiente nada más. No es suficiente. El problema no es físico. Amén. La carne tiene que morir. Algún día tenemos que morir físicamente, sea por una enfermedad, sea por cualquier cosa. Nuestro cuerpo físico siempre va, Dios ya lo dijo, Dios ya lo estableció, nuestro cuerpo físico va a morir un día. Amén. Pero si este cuerpo físico puede, amén, este cuerpo físico puede reflejar lo espiritual, y si lo espiritual es bueno, y si este cuerpo físico puede ser usado por Dios para dar un fruto bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Dios nos da la respuesta a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos enseña, dice, Dios nos da no nada más para poder nacer de nuevo,
pero Dios nos da, dice, Dios nos da la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son 4 cosas que Dios nos provee, como les digo, son 4 puntos que deben de ser enseñados, amén. Deben ser no nada más enseñados, pero el pueblo de Dios o la persona que quiere acercarse a Dios debe estar consciente de esas cosas. ¿Amén? ¿Para qué? Para que no viva una vida en decadencia, para que no viva una vida a medias, amén. Una vida a medias no vale nada, una vida a medias, amén, no tiene poder, una vida a medias no es suficiente, amén. No es suficiente. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, amén, se nos requiere trabajar 8 horas, tiempo completo, amén. Y no esperes que tú vas a recibir tu salario de 80 horas, amén, al fin de la semana, si nada más trabajaste 80 horas en la quincena o 40 horas a la semana, si nada más trabajaste la mitad. No esperes recibir tu pago completo. ¿Por qué? Porque nada más trabajaste la mitad. Si nada más trabajaste 20 horas a la semana, no esperes que cuando recibas tu cheque vas a recibir tu salario de 40 horas. No. Y no te vas a poner a alegar, porque, hey, pues si no te presentaste, trabajas nada más 20 horas. ¿Cómo quieres que te pague yo las 40? No es suficiente. No es suficiente. En la palabra de Dios, Dios nos enseña, Dios nos enseña que Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque sin eso nosotros estuviéramos todavía, amén, condenados a morir. No nada más físicamente, pero espiritualmente alejados de Dios, separados de Dios. Imagínense una vida, amén, una persona que muere, no nada más físicamente, pero espiritualmente también muere alejado de Dios. ¿A dónde vamos a ver? La palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios es clara. Y nos lleva, ahorita se me viene a la mente, y nos lleva a ese versículo o esa parte de la Biblia donde nos enseña acerca del rico y el Lázaro. Y muchos de ustedes ya saben eso. Dice, ¿qué le dijo el rico cuando ya estaba ahí en el lago de fuego? Dice, manda a alguien que le hable a mi familia ahora sí ya sé lo que se siente, ahora sí ya sé que es la verdad lo que me estaban diciendo. Hasta cuando ya estamos ahí en el hoyo, entonces a veces reaccionamos, pero no es suficiente. ¿Qué le dice el rico? Mándalos, le dice Lázaro, manda a alguien que les hable de mí, alguien que les hable de esto, esto es real, el infierno es real, vivir alejado de Dios es real, es duro, es difícil, no sé, es insoportable estar viviendo alejados de Dios. Manda a alguien a que vaya y que les diga a mi familia eso. Pues ya les mandaron a muchos y no hacen caso. No es suficiente. No es suficiente. Dios nos provee a su Hijo Jesucristo. Y voy a estar tocando. Quiero ser breve porque yo sé que a veces el tiempecito aquí se pasa rápido cuando estamos aquí. Pero quiero ser específico también y breve al mismo tiempo porque vamos a seguir estudiando esto. Y quiero que tú que estás ahí escuchando o estás mirando, si te interesa, sigue, voy a estar teniendo este estudio por el tanto que me lleve, amén, pero quiero ser específico, quiero dar estos 4 puntos que son indispensables, dice, estos 4 puntos son indispensables para vivir una vida, amén, no nada más en victoria, pero una vida en obediencia y lo más importante, vivir una vida en santidad, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Déjame te lo digo. Dice, ¿a poco sí? Oh, sí, la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:22, escucha, Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, sigue leyendo, cosechen, ¿qué? ¿El pecado? No. ¿A mitad? ¿Un poquito? No, tampoco dice eso. Dice, cosechen, ¿qué? La santidad.
que conduce a la vida eterna. Ahí te lo dejo, mi hermana, mi hermano. Amén. Si Dios lo dice, que cuando nosotros somos sacados del pecado, somos libertados, no somos sacados, dice la palabra de Dios, que somos perdonados de nuestros pecados a través de la sangre. Dios nos da la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y son 4 puntos, te los voy a decir desde ahorita. La sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 4 puntos esenciales para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar con Dios. ¿Amén? Son 4 puntos. Y si tienes tiempo, escudriñalos. Si tienes tiempo, lee tu Biblia. Abre tu Biblia y deja que Dios te ilumine. ¿Amén? Nosotros, yo y mi esposa, cuando estuvimos expuestos a esta enseñanza, amén, nuestros ojos se nos abrieron, amén, como wow, ahora sí. Y digo mi esposa, ven, antes, la escritura nos llevó a la escritura, dice, antes de oídas te había yo escuchado, antes te conocía, de oídas te había yo conocido, más ahora mis ojos te ven. Nos dimos cuenta de muchas cosas, nos trajo a realidad muchas cosas que a veces en la iglesia no se te enseña, no sé por cuál sea el motivo, tal vez sea no sé si es por ignorancia o no sé por qué sea. Pero lo único que escuchamos a veces desde el púlpito, escuchamos que tienes que ser fiel en tus diezmos y ofrendas, porque solamente así el Señor te va a bendecir. Pero ¿por qué no? Ok, si ese versículo se aplica para las personas que vienen a la iglesia, ¿por qué no se aplica también para mi vida? ¿Y por qué no mejor decimos, si eres fiel en tu obediencia a Dios? Así como Cristo fue obediente hasta la muerte, ¿por qué no eres obediente así también? ¿Por qué no escuchamos eso? Lo mismo que se aplica a la congregación, se aplica lo mismo a la persona que está desde el púlpito. No es suficiente. No es suficiente nada más que sepamos que nada más tienes que ser fiel en tus diezmos y tus ofrendas, y solamente así Dios te va a bendecir. Muchos hemos escuchado, así como tú ofrendas, así Dios te va a bendecir. Córtate el rollo. Córtate el rollo. Ahí se mira el corazón de la persona que está en el púlpito. Bájate del púlpito, pastor. Si eso es tu predicación, bájate del púlpito. No es suficiente. No es suficiente. Porque por eso vemos nuestras congregaciones que a veces las personas se alejan. Porque es lo único que escuchan. Dice, no, este pastor nada más quiere mi dinero, córtate el rollo, ahí te guacho. Cuando esa persona venía con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón necesitado. ¿Amén? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta tus más profundos de tus huesos. No es suficiente no más proclamar una cosa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 4 puntos que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, o como personas que apenas estamos entrando a la iglesia, o como personas que estamos ya un tiempo en la iglesia, debemos de saber. Hay poder. Sí, hay poder en la sangre, en la muerte, la resurrección y la ascensión. Hay poder en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en el Evangelio, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue totalmente Dios y totalmente hombre. Amén. ¿Para qué? Para que no digas, es que Él porque era Dios, sí, pero para la palabra de Dios nos dice que Él fue tentado sobre todas las cosas igual que nosotros y Él no pecó. Amén. Dices, ¿por qué no pecó? ¿Por qué? Porque es lo que tenía Él. Es que Él era el Hijo de Dios. No, esa no es la respuesta. Déjame que esa respuesta es incorrecta. Lo que es, que Él tenía, era el Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que muchos de nosotros en las iglesias no tenemos hoy en día. Somos en una iglesia emocional, dicen por ahí, dice Leonard Remington. Es una iglesia emocional nada más.
que no quiere santificarse, que no deja al Espíritu Santo matar a ese hombre natural, a ese hombre que es contaminado, a ese hombre que está lleno de maldad, de impiedad. ¿Por qué no se predica la santidad en estos días? ¿Por qué? Porque se les hace imposible, dice Leonard Ravenhill, se les hace imposible vivir una vida en santidad. Si es eso lo que Dios nos ha llamado, después de que venimos a Él, dice, ahora entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y grato, agradable a Él. Pues es que queremos vivir todavía una vida en pecado. Y buscamos pretextos para no poder hacerlo. Dice el pastor Angus en la mañana, dice, buscamos pretextos, es que es por culpa de mi papá, es por culpa de mi mamá, es por culpa de mí, es por culpa hasta del perro y del gato, que yo soy así. No le echamos la culpa al ratón porque no he visto el ratón, pero si no también era culpa del ratón. No es suficiente. No es suficiente. Dice, un breve resumen, dice, la sangre, en Hebreos 9:22 dice, no hay perdón sin el derramamiento de sangre. Ese es un punto nada más. Y voy a estar nomás leyendo un punto para que la próxima semana estés aquí. No, pero ese es uno de los puntos. La sangre nos da el perdón de nuestros pecados. Dice, porque no hay perdón sin el derramamiento de sangre. Esa es una de las cosas que la sangre de nuestro Señor Jesucristo hace. Nos da el perdón por nuestros pecados, mi hermano, mi hermana. No nada más clamemos eso. Vamos a seguir más adelante. Dice, en Hebreos 4:15 dice, Jesús nunca pecó. También ya lo miramos. Dice, en Romanos 3:25, puesto que Jesús no tenía pecados que pagar, nosotros podemos tomar su sangre mediante nuestra fe o nuestra fidelidad como el pago por nuestros pecados. Ahora podemos ser perdonados, mientras al mismo tiempo, dice, la sangre de Cristo nos justifica y el castigo contra el pecado se cumple. Eso es la sangre. Nada más son los 3 versículos que te voy a decir ahorita, nada más. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de nuestros pecados. Ese es el ¿cómo se puede decir? Esa es la clave, no, la sangre es el punto de partida, porque hay que arrepentirnos primero para poder tener perdón de nuestros pecados, pero en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese es el punto de partida para cada uno de nosotros, saber que la sangre de Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Escucha bien, nos da el perdón de nuestros pecados. Dice, y ahora cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, al mismo tiempo, dice, se cumple la justicia y el castigo contra el pecado. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que peque merece ¿qué? La muerte. ¿Amén? Porque todo aquel que peque, dice que justicia va a venir sobre de él. Justicia de Dios. La justicia se cumple, o la justicia se cumple cuando nosotros sabemos el significado de lo que es la sangre. Dice, puesto que Jesús no tenía pecados que pagar, nosotros podemos tomar su sangre mediante la fe como el pago por nuestros pecados. Y al mismo tiempo, al ser perdonados, al mismo tiempo la justicia por el pecado o el castigo contra el pecado se cumple. Son esos 3 versículos nada más. Hebreos 9:22, Hebreos 4:15 y Romanos 3:25. Eso es nada más es la entrada. Y hay más acerca de la sangre y lo vamos a seguir mirando con detalle. Dice, pero también ahora el punto que quiero tocar es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas? ¿Qué hora son? ¿1 minuto? Mi esposa dice 1 minuto. ¿Amén? Y no va a dar tiempo tal vez. Pero voy a dejar esto nada más. Dice, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué
¿Qué es lo que hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo para mi vida? ¿Qué es el efecto? ¿No? ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para mi vida? Dice en Romanos 5:12, dice, nacimos esclavos del pecado por el pecado de Adán. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa de él. ¿Amén? Dice en Filipenses 2:6, dice, Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, naturaleza controlada por Satanás, o como muchos le llaman, controlada por el pecado. ¿Amén? Jesús tenía una naturaleza de Dios, aunque llegó a ser totalmente humano, pero sin pecado. ¿Amén? Miramos eso en Romanos 1:3-4. Dice, como Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa por la cual necesitara morir para escapar de su control, dice, ahora nosotros podemos recibir su muerte como un sustituto por nuestra muerte. Eso nos permite escapar del control de la naturaleza pecaminosa que está controlando nuestras vidas, que es Satanás. ¿Ven? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, la muerte de nuestro Señor Jesucristo se aplica a nuestra vida. Porque todo aquel que peque, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y todos somos seres humanos pecadores. Por lo que hacemos, cuando estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, por Satanás, vamos a dar fruto, ya lo miramos. Pero dice, todos somos seres humanos pecadores. Y todos merecemos el pecado, todos merecemos morir porque estamos en esa naturaleza, porque estamos controlados por esa y porque estamos viviendo en esa naturaleza. Todos debemos morir. Pero Dios manda a su Hijo Jesucristo y su muerte de nuestro Señor Jesucristo es el paso o es la puerta que Dios me da a mí como ser humano para morir. Dice, para morir en la cruz juntamente con Él. No físicamente, espiritualmente. Nos lleva al versículo que le habla a Nicodemo. Dice, Nicodemo, es necesario que tengas que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita morir primero. Esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la acción hacia nosotros. Ese es el significado hacia nosotros. Amén. Como seres humanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo la podemos tomar por fe, la tomamos para nosotros, creyendo que nuestra naturaleza pecaminosa es crucificada justamente allí, en la cruz del Calvario. Allí queda nuestra naturaleza pecaminosa. No mi cuerpo físico, porque ya dijimos que este cuerpo físico no es el problema. El problema es que lo que controla a este cuerpo físico, nuestra naturaleza pecaminosa, estar influenciados, estar viviendo o controlados espiritualmente por Satanás. Ese es el problema. Para las cosas supernaturales, dice el hermano, para los problemas supernaturales se necesita un poder sobrenatural. ¿Amén? Y esto es sobrenatural, lo que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo, no de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Este es un poder sobrenatural. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la muerte para nosotros también. La muerte de nuestro cuerpo pecaminoso o de nuestra naturaleza pecaminosa queda allí, colgada en esa cruz, crucificada en esa cruz. Amén. Si más ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Más ahora Cristo vive en mí. Nuestra naturaleza pecaminosa queda crucificada, muere allí en la cruz del Calvario juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la muerte. Miramos la sangre, nos da el perdón de nuestros pecados, pero también nos justifica delante de Dios y nos quita el castigo que deberíamos de tener. Nos acerca a Dios también en otros versículos. Vamos terminando. La sangre de nuestro Señor Jesucristo dice, ahora por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre entrada, amén, a la presencia de Dios. Antes, cuando estábamos alejados,
Ahora la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Lo vamos a seguir viendo en un detalle, en un estudio más detallado, que es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero les digo, la muerte, la sangre, la muerte es indispensable, así como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que quiere seguir una vida en obediencia, una vida dispuesta, amén, dice dispuesta a qué? A rendir todo a Dios. No es suficiente la mitad, no es suficiente 3/4 partes. No es suficiente saber nada más 3/4 partes del Evangelio o del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es indispensable saber el Evangelio completo, que es la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a vivir una vida que en victoria, pero una vida en poder. A través, no nada más de la sangre, pero a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no nada más quedó colgado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no nada más derramó su sangre en la cruz. No nada más es eso. Si dice que Él resucitó. Y como resucitó, dice que también ascendió. Y vamos a seguir estudiando esto. Yo quería abarcar todos los 4 puntos el día de hoy así rapidito, pero no puedo. Pero es importante, en estos 2 puntos, estudia, escudriña, busca. ¿Cuál es el propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de la muerte de mi Señor Jesucristo? Dejo nada más 3, y te lo vuelvo a repetir. 3 versículos acerca de la sangre. Hebreos 9:22, Hebreos 4:15, Jesús nunca pecó, dice, y Romanos 3:25. Eso es en la sangre. Dice la muerte, Romanos 5:12, Filipenses 2:6 y Romanos 6:7. Para la próxima semana vamos a estar mirando un poquito acerca de la resurrección y el de la ascensión también. Es importante. Es importante que sepamos que no nada más somos perdonados, amén. Que no nada más somos perdonados, pero que también somos libertados. Somos perdonados, somos libertados y somos llevados, amén, a una posición ahora ya no somos más esclavos, dice la palabra de Dios. Ahora ya no somos más esclavos. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados, pero ahora que han sido sacados, pero ahora que han sido, otra palabra, libertados, sacados, perdonados, dice. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros entendemos y ponemos en práctica y obedecemos. Y obedecemos. No nada más escucharlo. No nada más porque somos libertados y perdonados del pecado. Eso quiere decir que ya le hicimos. No, mi hermano, mi hermana, no. Porque por eso a veces nosotros tenemos problemas. Porque por eso a veces nosotros salimos corriendo de la iglesia. Porque por eso a veces enfrentamos las dificultades y nos alejamos de Dios. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Yo pasé por eso. Mi hogar pasó por eso. Y Dios no quiere una iglesia a medias. Dice que Dios no quiere una iglesia, Dios no quiere una iglesia tibia, nos dice la palabra. Tibia, ¿por qué?
porque no hay ningún poder en esa iglesia. Dice que si eres frío o caliente, no hay tibieza. No hay tibieza. O vivimos todo el evangelio completo o no lo vivimos. O conocemos todo el evangelio o no conocemos nada. O no podemos nada más estar. No hay poder aquí. Así voy a estar terminando, amén, con este versículo, Romanos 6:22, amén. Y no sé si nosotros oramos por peticiones, por necesidades que tú tengas, lo que Dios ponga en tu corazón, amén, lo que Dios ponga en tu corazón. Si tú quieres orar, si tú quieres poner una petición, puedes dejarla en los comentarios. Amén. Para eso estamos aquí, amén, para poder orar. Para poder orar y para poder interceder y para poder apoyar a aquellos que necesitan, amén, apoyo. Amén. Dios nos ha traído aquí a hacer luz en las tinieblas, dice. Dios nos ha sacado de un lugar, amén, de oscuridad para poder alumbrar, amén, a aquellos que necesitan. Y aquí estamos, amén, somos la iglesia de la Trinidad del Nazareno, Yakima, Washington, y a mi esposa, a la pastora Lina, y su siervo, Julio César. Estamos aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Amén. Nos ponemos a su disposición. Amén. Y vamos a estar orando para poder cerrar este tiempo. Amén, Señor, en esta hora. Gracias nuevamente, Señor. A veces no es suficiente nuestras palabras, Padre, para decir cuán agradecidos estamos, amén, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Y lo único que hacemos, Señor, es ponernos en tus manos para que tú uses nuestras vidas, para poder ser instrumentos, Señor, útil en tus manos, Padre. Esa es la manera, Señor, a veces que nosotros podemos dar gracias, Señor, poniéndonos, Señor, a tu disposición, Padre, para que tú, Señor, seas glorificado en todo momento. Te damos la gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, en todo momento, en tiempos difíciles y en tiempos de alegría, Señor. Sabemos, Señor, darte gloria, Señor, en tiempos de prueba, Señor, y en tiempos de alegría, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes todo bajo control, porque sabemos, Señor, que vivimos en obediencia, Señor, sometidos a ti, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Bendice, Señor, al oyente, Señor. Bendice, Señor, a aquel que tiene, Señor, oh Padre Santo, una necesidad. Bendice, Señor, su vida. Dale también, Señor, una salida, Padre. Dale también, Señor, fortaleza. Dale también, Señor, sabiduría, Señor. Dale también, Señor, deseo, Señor, de acercarse a ti, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando por problemas financieros, Señor. Oramos por aquellos que están pasando problemas físicos, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando, Señor, problemas de indesidia, Padre Santo. Oramos por aquellos, Señor, que están siendo, Señor, atribulados en estos tiempos, Señor, para que tú, Señor, des, Señor, juntamente la salida a sus vidas, Señor, para que tú, Señor, les des fortaleza, Señor. Aquellos, Señor, que han perdido un ser amado, Señor. Aquellos, Señor, que se han alejado de ti, Padre Santo, Señor. Vuélveles, Señor, a encender ese fuego en sus vidas, Padre. Ponles el querer como el hacer nuevamente, Señor. Que se acerquen a ti, Padre Santo, Señor. Aquellos, Señor, que están, Señor, Padre Santo, en agonía, tal vez, Padre, por la enfermedad, Señor. Dale, Señor, fuerzas, Padre, para que salgan adelante, Señor. Señor Padre Santo, los ponemos en tu presencia, los traemos a tu presencia, intercedemos por ellos, Padre Santo. Oramos por nuestras familias, Señor, que están en México, donde quiera que se encuentren, Señor. Cuídalos y protégelos a lo mismo que nosotros, Señor. A nuestros amigos, Señor, en donde quiera que se encuentren, Padre. A nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Padre Santo, que están pasando por problemas físicos o de salud, Padre Santo, Señor. Oramos para que tú, Señor, obres en sus vidas y los fortalezcas. Oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano Jacob, por la vida de nuestra hermana Krista, por la vida de mi hermano Rigo, Señor, por Diana, Señor, por Kevin, Señor. Padre Santo, Señor, por los pastores, Señor, de esta iglesia en inglés también, Señor. Por la vida del pastor Don Thompson, por la vida de su esposa Kathy,
por los líderes, Señor, por la vida de nuestro hermano pastor Angus Tate, su esposa, Señor. Señor, oramos por ellos, Señor, para que tú los cuides y los guardes, Señor, y les sigas dando, Señor, sabiduría y fortaleza para seguir hacia adelante, Señor, en este camino que tú los has llamado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las personas que atienden, Señor, atienden a la iglesia. Gracias, Señor. Cuida, Señor, y protégelos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, y nos vivifique, Señor, pero que sobre todo, Señor, nos mantenga, Señor, en obediencia a ti, Señor, sumisos a ti, mi Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Jesucristo oramos, Señor. Tú recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.